Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Principales consideraciones para el cierre tributario 2023. Seminario a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Edu, y a todos los miembros del Club de Contadores y aquellas personas que están participando en calidad de invitados. Como bien dijo Edu, este evento es el último evento académico del año en el que pretendemos compartir con ustedes qué consideraciones vamos a revisar a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de las casaciones emitidas por la Corte Suprema de la República para que tengamos un exitoso cierre tributario 2023, disminuyendo las contingencias y en caso que veamos que tenemos contingencias, ir provisionándonos de documentación de modo tal que cuando SUNAT fiscalice el ejercicio 2023, que probablemente es en el año 2024, nosotros tengamos el suficiente sustento de todos los ingresos y de todos los gastos, casi mismo de los costos que hemos atribuido para determinar esta renta neta imponible del año 2023. Ustedes ya han visto el temario, voy a tratar de abordar casi todos los temas relacionados a renta, como qué ingresos debemos considerar, valor de mercado, costo computable. También vamos a revisar los gastos deducibles, los gastos prohibidos y la diferencia de cambio. Todo en el marco de estas 3 horas. No obstante, por favor, tengan en consideración que ustedes pueden formular las preguntas, estaré atenta a las preguntas a través del chat, como también levantando la mano. Sí, les pediría de que no hayan interferencias en los micrófonos, que los podrían mutear y solo si es que desean intervenir, levantan la mano para poder cederles la palabra y puedan intervenir. ¿Sí? Entonces, y ya dadas estas indicaciones, estoy segura de que esta va a ser un curso provechoso para ustedes. Comenzamos. Como sabemos, la determinación de la renta neta imponible del impuesto a la renta tiene todo un gráfico de determinación que este gráfico lo que hace es resumir los artículos desde el 1 hasta el 57 de la ley del impuesto a la renta, para lo cual necesitamos identificar qué se entiende por ingreso bruto afecto, qué es renta gravada, y a partir de la identificación de qué es renta gravada, que no es otra cosa que las operaciones con terceros, que también tenemos que considerar incluso en esta como parte ya que incide en el resultado de estas diferencias de cambio, y que tenemos que verificar los supuestos del artículo 1, 2 y 3 de qué se encuentra grabado, y aquellos ingresos que probablemente no existan, pero que por la ley del impuesto a la renta tenemos que considerarlos como rentas fictas, que simplemente por la sola ocurrencia, por ejemplo, de un préstamo que nosotros realicemos a nuestros accionistas, o la entrega de un inmueble o de un bien que no, por el cual no estamos cobrando, pero lo estamos cediendo de forma gratuita, la ley del impuesto a la renta establece de que si es que lo estamos haciendo a nuestras partes vinculadas o simplemente es una cesión en el caso de los bienes, tenemos que reconocer esa renta como una renta ficta. No hemos recibido nada, pero forma parte de la base para considerar como este ingreso bruto. También vamos a tener que verificar nuestras políticas de descuentos, las devoluciones y todo lo que afecte a nuestro ingreso bruto, porque SUNAT suele cuestionar las notas de crédito que hemos emitido, las reversiones de las operaciones que hemos podido realizar y que se han devengado en este ejercicio 2023. Y suele ocurrir de que muchas empresas, al ver que el cierre del ejercicio 2023 van a tener mucho ingreso por el cual no han recibido el pago, suelen revertir en el mes de diciembre
o lo que hacen es anular las operaciones y facturarlas en el año 2024, cuando lo que no han analizado es cuándo se devengó ese ingreso, cuándo se generó ese derecho aunque no le hayan pagado, que debían reconocerlo en este ejercicio 2023. También en el caso de las exportaciones, suelen considerar algunas exportaciones como ingreso devengado recién cuando la exportación se genera o cuando sale el producto del país, dependiendo de qué cláusula de contrato internacional es de contrato internacional es el que han suscrito, FOP, ¿sí? Y lo consideran como renta del año 2024, cuando puede haberse ya transferido el riesgo sobre el bien y se ha devengado ese ingreso en el ejercicio 2023. Entonces, es imprescindible que analicemos cuáles son los ingresos que ha tenido la empresa, qué tipo de operaciones gratuitas puede haber tenido, descuentos, ventas por debajo del valor de mercado, que tenemos que revisar para ajustar esto en nuestra declaración del impuesto a la renta, el debido sustento de cada anulación de las facturas, de cada devolución efectuada, cada guía de remisión y los sustentos de las bonificaciones que podamos haber entregado, porque ello, como se muestra en el gráfico, disminuye nuestro ingreso bruto y luego nuestro ingreso neto. Y al disminuir este ingreso neto, la SUNAT pues lo va a cuestionar. También tenemos que verificar nuestro costo computable y el debido sustento. Y aquí hay un gran problema en la mayor parte de fiscalizaciones, que el costo computable no solamente se sustenta con el comprobante de pago y la constancia de la transferencia, ¿no? Sino que hay que acreditar con otra documentación adicional que efectivamente cómo se ha compuesto este costo computable, sobre todo en el caso de los activos, el registro de los costos posteriores que no suelen registrarse y que lo que determinan es que lo hayan mandado al gasto, y hay una confusión entre qué es costo computable y qué es gasto deducible. Por lo general, muchas empresas reciben una factura y lejos de mandarlo al costo, van directamente al gasto. Y el gasto afecta a resultados, mientras que el costo computable recién va a generar una incidencia en el momento en el que se enajene ese bien, ¿no? O el bien o el servicio que se está prestando. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Y también vamos a revisar ya las otras deducciones que la ley del impuesto a la renta permite. Primero, es imprescindible que nosotros verifiquemos aquellos ingresos que están grabados con el impuesto a la renta, y vamos a referirnos a la renta de fuente peruana, porque una empresa puede percibir renta de fuente peruana y puede percibir rentas de fuente extranjera. Si bien es cierto, las rentas de fuente extranjera se van a adicionar en la DJ anual como parte de las rentas que ha recibido la empresa, su forma de determinación es totalmente distinta. Y esto es imprescindible determinarlo. ¿Por qué? Porque si es que es renta de fuente extranjera, yo solamente puedo traer la ganancia de fuente extranjera. Y la renta de fuente extranjera no me va a generar pagos a cuenta del impuesto a la renta. La renta de fuente extranjera no me obliga a que si yo recibo intereses por bonos en el extranjero o porque presto dinero, entonces estoy percibiendo ingresos constantemente todos los meses, esa renta de fuente extranjera no forma parte de la base imponible de los pagos a cuenta, ni tampoco va a formar parte de la base imponible de la renta neta de fuente peruana, sino que yo tendré que determinar en la fuente dónde se originó esa renta de fuente extranjera, en qué gastos incurrí para generar esa renta de fuente extranjera, y el resultado lo sumaré a mi renta de fuente peruana. Y esto voy a declararlo en mi declaración jurada anual. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar, uno, que es renta de fuente peruana, y por renta de fuente peruana vamos a entender todas aquellas que están catalogadas dentro de los artículos 1, 2, 3, 9 y 10 de la ley del impuesto a la renta, y lo que no calza allí va a ser renta de fuente extranjera. Entonces, ¿qué ingresos debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta todo ingreso que proviene con terceros. Si es que yo recibo donaciones, recibo condonaciones, todos estos ingresos van a estar grabados con el impuesto a la renta. Hace poco, en una casación del mes de diciembre, por ejemplo, la Corte Suprema discutía o dirimía un conflicto entre SUNAT y el contribuyente, en el que el contribuyente había pagado
derechos arancelarios. Y había pagado tantos derechos arancelarios muy elevados y luego ya en una demanda contra SUNAT habían ganado que se le devuelva, que haya una restitución de esos derechos arancelarios indebidamente pagados. No obstante, esos derechos arancelarios indebidamente pagados, el contribuyente los había considerado como costo. Y luego, cuando ya final, lo que se hace es fallar a favor de la empresa, recibe el dinero. Entonces recibe la devolución de esos derechos arancelarios indebidamente pagados. ¿Qué es lo que correspondía? Que ese ingreso sea considerado como un ingreso grabado con el impuesto a la renta o se consideraría que es un ingreso no grabado con el impuesto a la renta. ¿Y esto por qué? Porque acá en el segundo cuadrito que ustedes ven aquí, decimos que en principio se considera renta todo aquel ingreso que proviene entre partes iguales, distintas al Estado, cuando este Estado actúa en función de su jus imperium. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Estado lo que hace es otorgarme a mí un beneficio o, por ejemplo, lo que hace es otorgarme, en el caso del drawback, queda clarísimo de que este ingreso está proveniendo del Estado, esta subvención proviene del Estado y es un ingreso no grabado. Y de esto ya hay jurisprudencia de observancia obligatoria. Pero en el caso que les comento, la restitución de los derechos arancelarios indebidamente pagados, si bien es cierto, proviene de una devolución, y una devolución no está, todos los ingresos que provienen de una devolución por un pago indebido, pues se considera que es una renta no grabada, ¿no? Y eso es lo que consideró y eso es lo que interpretó el contribuyente. No obstante, la SUNAT le decía que en la medida que esos derechos arancelarios habían formado parte de su costo, en el momento en el que él enajenó sus productos, ya había utilizado el costo. Y cuando la SUNAT le devuelve, este ingreso tendría que ser considerado como un ingreso grabado. ¿Es una devolución por un pago indebido? Sí. Pero si es que tú lo utilizaste como un costo, ese ingreso es un ingreso grabado. En la discusión, el Tribunal Fiscal consideraba que esto tampoco que no era un supuesto de renta gravada, porque provenía de una devolución proveniente del Estado. Pero la Corte Suprema dirime y señala de que la SUNAT tenía la razón, que no era posible que el contribuyente utilice este ingreso como un ingreso no gravado, dado que ya lo había utilizado como costo y los honorarios de los abogados y todos los gastos vinculados para que generen esta devolución en la medida que este ingreso era un ingreso grabado con el impuesto a la renta, entonces también serían deducibles los gastos en los que se incurrió para obtener esa devolución grabada con el impuesto a la renta. Vemos aquí que esta premisa de que todo ingreso que provenga del Estado en función de su jus imperium, no necesariamente nos conlleva a concluir de que todo ingreso va a estar no grabado o es sin afecto, que proviene del Estado, sino que hay que analizar en principio si es que yo tuve un uso de ese pago indebido, específicamente en este tema de las devoluciones, para luego considerar si es que esto lo voy a determinar como un ingreso grabado. En el caso, se había producido el pago de los derechos arancelarios y esta restitución posterior, pues en el año 2008 y recién en el año 2016 se estaba restituyendo. Para el año 2008, ese pago de ese arancel ya había sido utilizado como costo. Pero luego, en los años, cuando ya recibe la devolución, tendría que haberlo considerado como un ingreso grabado. Otro supuesto de renta es esta renta en especie que nosotros podemos recibir. ¿Y qué es renta en especie? Por ejemplo, cuando nosotros otorgamos en dación en pago. Y esto nos suele ocurrir a las empresas cuando queremos distribuir utilidades. ¿Y qué es lo que hacemos? No tenemos el dinero y le entregamos bienes, le entregamos inmuebles, le entregamos vehículos a nuestros accionistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros entregando? Entregamos un bien. Esa renta que está recibiendo el accionista, ¿qué es? Es un dividendo, está recibiendo un dividendo en especie. Y por mi parte, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy disminuyendo mis pasivos. ¿Por qué? Al disminuir mis pasivos, porque yo le estoy entregando un bien. Es una dación en pago. Esa dación en pago me genera a mí como empresa el pago del impuesto a la renta y dependiendo del tipo de bien, también me generará el pago del IGB.
Entonces, hay que tener en cuenta ello. He visto algunos casos en los que se acuerda la dación en pago a accionistas por deudas, por préstamos que puedan haber realizado, o a terceros, a trabajadores, a los que no se les paga con dinero, sino que se le está entregando productos de la empresa. La semana pasada me consultaba una empresa porque ya está muy mal económicamente y que tenía que pagar a los trabajadores. Y me decía, bueno, yo les puedo pagar entregándoles computadoras, puedo pagarles entregándoles determinados bienes, parte en efectivo y parte en especie. ¿Tengo que facturar por eso? ¿Tengo que pagar el impuesto a la renta por estas entregas que estoy realizando? Por supuesto que sí. ¿Y a qué valor va a tributar? Tiene que tributar al valor de mercado. Aun cuando le esté entregando a los trabajadores como parte de su remuneración, tiene que tributar. Y para este trabajador, ¿qué será? Será una renta en especie, porque es como si se le estuviera pagando la retribución o la remuneración en función al valor de los bienes que está recibiendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando nosotros entregamos como empresa bienes. Para nosotros eso sí constituye renta, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es darle un valor de mercado y todo bien que entregamos debe tener un valor de mercado y sobre ese valor nosotros tenemos que tributar. Otro supuesto son las indemnizaciones por lucro cesante. El lucro cesante es muy distinto a la reparación de un daño. Y aquí hay que tener en cuenta que las penalidades como tales, cuando yo lo que hago es recibir una penalidad por una reparación de un daño, eso no está grabado con el impuesto a la renta. La penalidad tampoco es un servicio y tampoco implica un gravamen con el IGB, ¿sí? Pero si es que lo que yo estoy recibiendo no es por la reparación de un daño, sino es un lucro cesante, que simplemente es por lo que yo estoy dejando de percibir y que hubiera percibido, entonces esa indemnización como tal sí va a conllevar a que debamos reconocer ese ingreso como un ingreso grabado. Lo mismo en el caso de los intereses compensatorios. Cuando yo recibo intereses compensatorios, estos intereses compensatorios voy a considerarlos como un ingreso grabado. Todo arrendamiento de bienes. Y esto hace una semana, no, esta semana, un cliente me preguntaba, ¿no? Una persona natural con negocio, lo que hace es arrendar su inmueble a su empresa unipersonal. Pero él ya como empresa unipersonal utilizaba ese inmueble, ¿no? Y lo que ha hecho es hacer un aumento de capital en la persona jurídica, esta IRL, pero está alquilándole el inmueble. ¿Es eso posible? ¿Es una figura elusiva o no es una figura elusiva? Entonces ahí hay que tener en cuenta que cuando una empresa unipersonal ha utilizado un activo como parte de su negocio, ese activo que lo había utilizado y que lo había registrado como parte de la contabilidad de la empresa unipersonal, las rentas que genere ese activo va a ser una renta de tercera y no una renta de primera y hay que diferenciarlo, ¿sí? Es muy importante diferenciarlo. En el caso de un restaurante, me decía, bueno, es el inmueble, es de la persona natural. Y esta persona natural durante todos varios años ha utilizado el inmueble como restaurante. Ahora ha creado una persona jurídica. ¿Es posible que esta persona natural le alquile el inmueble a la persona jurídica o, no, y que genere una renta de primera categoría? Pues que este inmueble también debió formar parte de todo el bloque que se aportó a la persona jurídica. Y sobre esto ya el Tribunal Fiscal tiene un criterio establecido indicando que cuando una empresa unipersonal, que es persona natural con negocio, ha utilizado determinados activos como parte de su renta generadora de tercera categoría, tiene que continuar generando esta renta de tercera categoría. O sea, si es que lo ha separado y dice, no, el inmueble no lo voy a pasar a la persona jurídica, la discusión es, ¿me genera una renta de primera o me genera una renta de tercera? Y para eso hay que identificar, ¿ese inmueble estaba vinculado a la actividad económica de tercera categoría o no? ¿Sí? ¿Estaba vinculado o no? Y estas figuras de los arrendamientos está catalogado, bueno, un arrendamiento de una persona que fue de una persona jurídica y que luego se lo pasa a la persona natural, está catalogado como una operación en los esquemas de riesgos de la administración tributaria por las cuales esta puede aplicar la norma 16. Entonces hay que tener cuidado con esos arrendamientos que los socios, los titulares están realizando de un inmueble que formaba parte de la actividad económica y que lo sacan para alquilárselo a la persona jurídica en la que el socio
es el accionista mayoritario. ¿Por qué? Porque esto le está generando un gasto a la empresa y por otro lado, el socio está tributando mucho menos, está tributando solo con un 5%, cuando en verdad lo que correspondía era un 30% como empresa unipersonal. Hay que tener mucho cuidado con las figuras que hacemos con contratos de préstamos, con contratos de arrendamientos, que son los más observados por parte de la administración tributaria por el tipo de renta que genera. ¿Sí? Porque usualmente los contratos de préstamo generan un 5%, la renta de primer arrendamiento generan un 5%. Entonces, ¿qué es lo que hacen como una parte del planeamiento? Sacan esos bienes de la empresa, se lo pasan a personas naturales para que alquilen a la empresa. Allí está la figura elusiva. ¿Sí? Allí está la figura elusiva que SUNAT la cuestiona. De otro lado tenemos ingresos inafectos. Y dentro de estos ingresos inafectos están todos los subsidios que el Estado nos pueda entregar. Miren aquí los intereses pagados por devoluciones por pagos indebidos. Vemos que son los intereses, ¿no? Los ingresos por drawback, que eso ya es un beneficio, un tipo de subsidio que establece el Estado. Y también la entrega de materiales para la ejecución de un servicio. El día 18 de diciembre, justamente la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento en el que SUNAT había llevado a casación una jurisprudencia del Tribunal Fiscal vinculada a la entrega de explosivos que hacía una empresa minera a su proveedor de un servicio para que realice las excavaciones y toda la exploración minera. ¿Y qué es lo que qué es lo que dice la SUNAT? La SUNAT concluye que en esta fiscalización, que esta entrega de bienes o de materiales, en buena cuenta, lo que está generando es la prestación de un servicio y asimismo está generando es una venta y debería tributar impuesto a la renta. El Tribunal Fiscal concluyó que esa entrega de materiales para la ejecución del servicio en verdad constituía una renta inafecta. ¿Por qué? Porque esta renta inafecta, en buena cuenta, no se podía, está vinculada a que no se podía prestar el servicio si es que no se entregaban materiales, que no se entregaban en este caso los explosivos, y los explosivos por un tema de regulación, solamente determinadas empresas tienen estos explosivos. El Tribunal Fiscal pues le dio la razón al contribuyente. La SUNAT, no contenta con ello, fue a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema termina señalando la Corte Suprema que esta entrega de materiales para ejecución de servicios, claro que no es un precedente vinculante, sí genera una renta gravada y sí genera una operación gravada con IGB, que es un retiro de bienes y que al mismo tiempo se considera una venta para el impuesto a la renta. Sí, entonces, este criterio que está aquí es un criterio sustentado en jurisprudencia del Tribunal Fiscal, pero que recién el 18 de diciembre la Corte Suprema termina interpretando de forma distinta, indicando de que esto sí, la entrega de bienes para la ejecución de un servicio genera una venta, genera una renta, ¿sí? E incidida con los tributos. No es precedente, pero tengámoslo en consideración. También hay un concepto de reembolso de gastos. Y pues lo que usualmente me consultan es, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa me dice que yo compre, que yo pague, pero la factura sale a nombre de la empresa? Yo tengo que, para cobrarle, emitir una factura y grabarlo con IGB. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no le estoy prestando un servicio, ni para cobrar no tengo que emitir una factura, sino que estoy actuando en virtud de un mandato. Yo solamente estoy comprando, estoy pagando, pero la factura sale a nombre de la empresa. Entonces, eso es un reembolso de gastos por el que yo no debo pagar el impuesto a la renta, porque no me genera ninguna utilidad. Entonces, el reembolso de gastos como tales no genera utilidad. Recibía una consulta en la que me decían, yo pago todos los productos necesarios que son los fertilizantes, las semillas, para determinada empresa minera. Ya está, este pago que yo realizo, lo que hace la empresa minera es pedirme que yo le facture por estos pagos que realizo para que recién ella me pague. Y la pregunta es, ¿y la factura de origen, cuando usted compró las semillas, compró los fertilizantes, a nombre de qué salió? De la empresa minera. Miren que si es que la empresa que compra, que finalmente es la que está pagando, emite una factura, esa empresa minera tendría doble crédito fiscal. Un crédito fiscal por la empresa que le está emitiendo la factura por las semillas y otro crédito fiscal por la empresa que está pagando.
Entonces ahí es un crédito fiscal indebido. No correspondería a una refacturación. Y usualmente se consulta en los